Hola a todos, espero se encuentren bien. Soy Gabriela Olascuaga Ortega, soy psicóloga y tengo una maestría en medicina conductual, que es un área de la psicología principalmente asociada con las alteraciones emocionales y conductuales que acompañan a las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, diabetes, hipertensión, trastornos cardiovasculares, etcétera, enfocándonos en la promoción de la salud y en la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Uno de los aspectos centrales en los que nos enfocamos para conseguir este objetivo es en el impacto del estrés en la generación, evolución y mantenimiento de las enfermedades. Es por esto que hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias para manejar efectivamente el estrés, específicamente durante y después de esta contingencia, y así prevenir efectos negativos sobre su salud y bienestar. Precisamente hoy se cumplen 2 meses desde que inició la cuarentena oficialmente en México y en estos últimos 60 días hemos vivido una situación sin precedentes en la que es normal que hayamos experimentado algunas alteraciones en nuestro estado de ánimo y conducta mientras nos adaptábamos al cambio. ¿A ustedes cómo les ha ido durante este periodo? Probablemente la mayoría pasó por una primera etapa de inestabilidad ante el cambio, pero conforme pasaron los días, logró adaptarse a la nueva dinámica de vida en el hogar. Pero también es probable que algunos de ustedes se hayan sentido desesperados por no poder salir o con miedo constante a contagiarse o que algún familiar se enfermara. Tal vez la convivencia con las mismas personas durante tanto tiempo se volvió complicada. Posiblemente su salud se haya deteriorado por el alto nivel de estrés que experimentaron en estos días. Es probable que hayan tenido dificultades para dormir o se hayan sentido ansiosos, tensos, irritables. Y si ya habían logrado adaptarse al cambio, ahora tienen que comenzar a prepararse para retomar sus actividades cotidianas y vivir la nueva normalidad. Y es esta situación la que les genera gran ansiedad. Estas pueden ser algunas de las formas en que se manifiesta el estrés provocado por el cambio radical en nuestra vida cotidiana a raíz de la pandemia. Es por eso que quise prepararles esta plática que voy a dividir en dos partes, en dos videos. En este primero les voy a explicar algunas características del estrés y les voy a proponer diversas estrategias para manejarlo de una forma efectiva. Y en la segunda parte va a ser mucho más práctica. Vamos a poner a aplicar algunas de estas estrategias o técnicas específicas de relajación, pues para que puedan utilizarlas en el momento en que las necesiten. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla de la presentación que preparé para este evento. Muy bien. El objetivo entonces de esta presentación es mostrarles diversas estrategias para manejar el estrés de una forma efectiva y prevenir efectos negativos sobre la salud y el bienestar. Normalmente cuando escuchamos la palabra estrés tendemos a identificarlo con algo negativo, pero en realidad el estrés tiene una función adaptativa ya que prepara al individuo para preservar su integridad frente a las amenazas, retos o exigencias que se le presenten. El estrés es una reacción de tensión fisiológica ante un cambio en el entorno que genera la necesidad de adaptación y recuperación del equilibrio o la estabilidad. El estrés agudo y limitado nos prepara para actuar rápidamente en caso de peligro y tomar decisiones, pero se necesitan niveles controlados de estrés para motivarnos a realizar actividades y superar retos. Así podemos identificar el estrés que nos permite desarrollar nuestras habilidades como eustrés, que es el que les presento en esta diapositiva. Este tipo de estrés representa la respuesta de nuestro cuerpo y mente ante el cambio y es encargado de activar nuestro organismo ante los retos, convirtiéndose en una reacción adaptativa que nos permite preservar la integridad ante las demandas del medio. El eustrés nos hace sentir vitalidad, entusiasmo, optimismo, nos hace más resistentes a las enfermedades, cosa que ahora puede ser de gran utilidad. Aumenta también nuestra resistencia física y nos permite mantener relaciones personales óptimas. El problema surge cuando esta respuesta se vuelve crónica y aparece ante situaciones que no constituyen una amenaza real para la persona
o cuando percibimos que una situación nos rebasa y que nuestros recursos para afrontarla no son suficientes o eficaces. En ese momento comenzamos a reaccionar a la vida como si fuera nuestro enemigo y nos mantenemos en un estado de alerta generalizada que desgasta nuestros recursos físicos, altera el funcionamiento del organismo y favorece la aparición de diversas enfermedades. Este estrés crónico y continuo tiene efectos negativos y permanentes en el organismo, entre ellos afectar el funcionamiento del sistema inmunológico, cosa que ahora no es conveniente permitirnos. Al repetir una y otra vez las emociones asociadas al estrés, ya que no podemos pensar en otra cosa, toda nuestra atención está enfocada en la causa que percibimos como estresante, en la situación que percibimos como estresante, liberamos cortisol de manera constante que daña nuestros órganos, generando hasta el 80% de nuestras enfermedades físicas. Este tipo de estrés, conocido como distrés, nos paraliza y nos puede llevar incluso al colapso. El distrés nos hace sentir cansancio, irritabilidad, distracción, depresión, pesimismo, nos hace más susceptibles a la enfermedad, genera baja productividad y poca creatividad. Haciendo una comparación entre el eustrés y distrés durante la contingencia, bueno, pues podemos señalar que las personas con eustrés son las que reaccionan con serenidad, con calma, con fluidez, es decir, sí están encargadas de más actividades incluso durante este periodo, pero pues pueden hacer la transición entre una y otra de estas actividades con facilidad, fluyen con la situación, vaya. Pueden establecer prioridades, que esto es de mucha utilidad para ayudarnos a manejar el estrés de una forma efectiva. Tienen control sobre sus emociones, son personas asertivas que pueden tomar decisiones, y expresar lo que piensan en distintas situaciones de una forma socialmente correcta. Tienden a la reflexión y a la activación, pero a esta activación que comentamos que promueve el eustrés, que nos permite enfrentarnos a los retos, tomar decisiones, pero sin alterar de una manera crónica o permanente en nuestro estado de ánimo. Por el contrario, las personas que han reaccionado con distrés ante la contingencia, pues presentan llanto constante, agitación, están muy ansiosas, muy aceleradas, se resisten a aceptar esta situación, están peleando constantemente pues con todas las circunstancias asociadas a la contingencia, buscan abarcarlo todo, todas las actividades que tengan pendientes en el día, pero no pueden establecer prioridades y decidir, esto sí lo puedo realizar en este momento, esto lo puedo dejar para después. Les cuesta trabajo hacer esta programación de actividades y quieren abarcarlo todo. Están normalmente tensas, pueden reaccionar con agresividad, incluso pues desafortunadamente se han incrementado los reportes de violencia intrafamiliar durante este periodo. También pueden reaccionar con impulsividad, es decir, sin pensar en las consecuencias que pueden tener sus acciones, actúan sin reflexionar y sin pensar en lo que puede suceder después de realizar cualquier acción. Y también se puede presentar el síndrome de burnout. Este síndrome es muy común a los profesionales de la salud que están tan expuestos en este momento pues, al estrés de manera constante y se caracteriza por, bueno, es una especie de estrés laboral asociado con las profesiones que están en contacto constante con el sufrimiento, con el dolor, con la enfermedad. Y bueno, pues también es probable que en este periodo pues se haya favorecido la aparición de este síndrome en los profesionales de la salud sobre todo. ¿Cuáles son algunas de las reacciones comunes que pueden haber tenido las personas durante la cuarentena? Bueno, pues el temor y la preocupación constante por su propia salud y por la de sus seres queridos, cambios definitivamente en los patrones de alimentación, dificultad para dormir o para concentrarse. Eh, este punto es muy importante, el agravamiento de problemas de salud crónicos o de problemas de salud mental.
es muy probable que este cambio radical en las circunstancias, en el estilo de vida, personas que ya tuvieran una enfermedad previa, pues pueda complicar la situación, que aparezcan nuevos síntomas, que haya crisis o no sé, que empeoren estas situaciones, estas enfermedades crónicas o trastornos mentales también. Y bueno, también pues se ha presentado un mayor consumo de alcohol, de tabaco y de otras drogas. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del estrés crónico o del estado de distrés? En estas dos diapositivas les voy a presentar los síntomas más comunes, tanto físicos, psicológicos y conductuales, que se asocian con las situaciones de estrés crónico. Y los invito a reflexionar. Más adelante les voy a compartir dos cuestionarios, pero los invito a que vayan identificando si han presentado algunos de estos síntomas de una manera constante. ¿Okay? Entonces, bueno, dentro de los síntomas físicos podemos observar o relacionar con el estrés crónico un incremento de glucosa, especialmente delicado, por ejemplo, si la persona sufre de diabetes, fatiga, hipertensión, es decir, aumenta la presión arterial, cualquier trastorno gastrointestinal, por ejemplo, gastritis, úlceras, colitis, colon irritable, disminución de la función renal, también inmunodeficiencias, es decir, se deprime el sistema inmunológico, descalcificación, trastornos sexuales, principalmente anovulación, impotencia, anorgasmia también, dolor de cabeza. Entre las psicológicas es común la ansiedad, la irritabilidad, el miedo, la confusión, la depresión, la preocupación, la frustración, la desconfianza. Entre las conductuales ya habíamos mencionado la impulsividad, estamos más predispuestos a sufrir accidentes. También hay una tendencia a la evitación, personas que pueden permanecer pasivas durante periodos prolongados, tratando de no enfrentar cualquier situación que les recuerde la contingencia que estamos viviendo, ¿no? Trastornos del sueño y del apetito, también ya lo habíamos comentado, un mayor consumo de sustancias, de drogas, alcohol, tabaco, y disminución en general de conductas saludables como hacer ejercicio, pues, actividades que antes podíamos disfrutar, mantener un peso regular, estable, etc. Específicamente, las consecuencias que se han detectado durante la contingencia, durante la cuarentena, se aumentan a las anteriormente mencionadas, la presencia de palpitaciones, aumento de la transpiración o de la sudoración, dificultad para respirar, que este síntoma pues, puede ser particularmente generador de ansiedad y de temor, por confundirse con algún síntoma de COVID, vaya, ¿no? De coronavirus. La rigidez muscular también, la tensión muscular aumenta, puede haber temblores, insomnio, estreñimiento, falta de apetito, alopecia, es decir, que se nos caiga el cabello, erupciones en la piel, urticaria, etcétera. Dentro de las consecuencias psicológicas, pues puede haber aprendizaje afectivo, es decir, que la persona pues no exprese ni tristeza, ni enojo, ni alegría, ¿no? Está plana totalmente. O por el contrario, puede haber ataques de ira, enojo. Alexitimia, la alexitimia es la incapacidad de poder expresar, de identificar y expresar adecuadamente las emociones. Puede haber angustia de separación si las personas están lejos de sus seres queridos. Estas personas que se quedaron, por ejemplo, pues, varadas en algún otro país, pues sí pueden experimentar esta angustia de separación. Hay un cuestionamiento de valores religiosos. También es común que algunas personas pues cuestionen, ¿no? O piensen el por qué Dios permite esta situación, como era, bueno, la pandemia.
Se puede experimentar que no se es digno de recibir afecto o cuidados, amor en general. Y también puede haber una pérdida del sentido o de las ganas de vivir. Dentro de las consecuencias conductuales, pues también se añade el aislamiento, la hiperactividad, la anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer, la pasividad, eh, conductas de sobresalto o las compulsiones, por ejemplo, en el caso de la limpieza, ¿no? Pues hay personas que están particularmente preocupadas por mantener impecable su hogar, entonces puede ser que repitan pues, la limpieza de algunas zonas, 1 o 2 o 3 veces al día, ¿no? Entonces, bueno, estas son las consecuencias más comunes asociadas al estrés crónico, pero les agrego en esta diapositiva un link a una evaluación de los síntomas de estrés. Es un instrumento muy amigable que les permite identificar cómo les pudo haber afectado la cuarentena y les da información al final, pues muy, muy precisa sobre cómo están en este momento y les dan algunas sugerencias también para pues mejorar su forma de enfrentar el estrés. Y bueno, precisamente de eso es lo que vamos a comenzar a hablar ahora, de cómo manejamos estas situaciones estresantes o cómo nos enfrentamos ante las situaciones que nos generan estrés para intentar establecer nuestro equilibrio emocional. Aquí vamos a mencionar el concepto de afrontamiento, que se define como todos los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se adaptan a cada una de las situaciones problemáticas o generadoras de estrés que vamos enfrentando en la vida. Y que se desarrollan para manejar las demandas específicas, tanto externas, es decir, de nuestro medio ambiente, como internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. En realidad, no percibimos una situación como estresante si podemos manejarla, si podemos adaptarnos adecuadamente al cambio. ¿Qué significa esto? Pues que enfrentemos esa situación o resolvamos de alguna manera el problema que nos está generando estrés. Pero también podemos tener un enfrentamiento, un afrontamiento inadecuado cuando no enfrentamos estas situaciones, cuando las postergamos o cuando nos exponemos, bueno, cuando no hacemos algo para resolver directamente esta situación, entonces de esta manera nos exponemos a consecuencias tanto a mediano como a largo plazo que afecten nuestro bienestar y nuestra salud. Cuando no logramos adaptarnos de esta forma, de una forma adaptativa, es cuando podemos caer en el colapso y en la indefensión. Entonces, ¿qué podemos hacer para afrontar efectivamente una situación estresante? Pues tenemos varias opciones. Primero, y lo más efectivo, sería corregir o dominar el problema. Claro, en esta situación, pues no tenemos esa posibilidad, no podemos eliminar el coronavirus y regresar a nuestras, por lo menos no todavía, y regresar a nuestras actividades cotidianas como si nada pasara. Entonces podemos tener la segunda opción, que se refiere a tolerar o aceptar el daño o la amenaza que estamos experimentando en este momento. Em, Esta aceptación es una aceptación sin un juicio de valor, sin magnificar las cosas en su justa medida, ¿no? Ver la situación tal como se nos está presentando y para esto puede servir la tercera opción que consiste en buscar información. Buscar información sobre la situación, en este caso sobre el coronavirus, pero información que sea confiable y la suficiente para ayudarnos a sentirnos más seguros y afrontar de una forma más efectiva la situación. Estamos expuestos a un exceso de información y entonces vamos a ver que
Esa es una situación que puede aumentar muchísimo más, pues nuestra ansiedad, nuestro temor y por supuesto nos hace sentir mucho más estresados que si nada más revisáramos la información necesaria y suficiente para podernos permitir tomar decisiones efectivas y afrontar de una manera adecuada pues, esta situación. También nos puede ser de utilidad buscar apoyo social, recurrir a nuestras redes inmediatas de apoyo, a nuestros contactos, a nuestros seres queridos. La descarga emocional, no se vale llorar, se vale buscar alguna estrategia para cuando nos sentimos temerosos, cuando ya decimos hasta aquí, estamos sumamente tensos, ansiosos, agitados, pues podemos, no sé, pegarle al cojín, ponernos a hacer ejercicio, buscar algunas actividades que nos permitan esta descarga emocional. Más adelante les voy a comentar algunas estrategias específicas que están enfocadas más hacia la emoción y que nos permiten afrontar el estrés de una forma más efectiva. Y la que yo considero la estrategia más efectiva hasta ahorita, pues es la que consiste en redefinir la situación. Em, es muy probable que en un primer momento hayamos percibido como esta situación como algo tremendo, catastrófico, em, gigante, inmenso, intolerable. Em, pero si nosotros cambiáramos la perspectiva desde la que estamos analizando la situación y comenzáramos a percibirla como una oportunidad para reinventarnos, para redefinirnos, para hacer las cosas que a lo mejor involucrados en nuestra rutina cotidiana es difícil que podamos realizar, eh, percibiríamos la situación de una forma distinta y esto nos ayudaría a enfrentarla de una forma mucho más efectiva. Estrategias específicas para el afrontamiento efectivo que nos pueden ser de utilidad en este momento, planear nuestras actividades tanto por día como por semana puede resultarnos pues, favorecedor para manejar el estrés de una forma más efectiva. Establecer prioridades, como ya lo comentamos, seleccionar lo que es verdaderamente importante, lo que depende de nosotros y que nadie más puede hacer pues para darle prioridad, mayor importancia y dejar para después las cosas que ahorita no pasa nada si no las hacemos, ¿no? También nos puede servir, y en este mismo sentido, deslindar y compartir la responsabilidad con pues, la gente que tenemos inmediatamente cercana, ¿no? En nuestro hogar. Pues igual, ¿no? Establecer lo que cada uno puede colaborar, por ejemplo, en el cuidado y en la limpieza del hogar, ¿no? Las actividades que cada uno puede llevar a cabo, pues para que las cosas funcionen de una forma adecuada. Cuando identificamos que sí hay presentes varias de estas consecuencias del estrés crónico o de estos síntomas que mencionamos anteriormente, pues es recomendable buscar ayuda profesional que nos pueda asistir al manejo de estos síntomas, de estas dificultades y que nos permita prevenir una mayor complicación a mediano y a largo plazo. Y bueno, y el tiempo fuera no es tiempo fuera de la casa, ¿no? Pero sí es tiempo fuera de las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, podemos, si estamos trabajando en casa, bueno, pues trabajar y después tomar un momento de receso, ¿no? De descanso. Si tenemos que hacer las actividades pues, de limpieza de la casa, pues también ir tomando pequeños descansos entre una actividad y otra, ¿no? Para que pues sí nos permita manejar la situación pues de una forma más efectiva. ¿Cuáles son algunas de las señales de no estar afrontando adecuadamente el estrés crónico, el estrés? Bueno, pues presentamos quejas frecuentes sobre el sistema, sobre todo lo que no funciona, sobre si México tardó en reaccionar ante la pandemia, sobre si se están reportando realmente los casos o no. Pero bueno, todo nos parece que está funcionando mal y que es inadecuado. Cuando la realidad es que
pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Pues, sí debe haber también cosas buenas en esta situación. Responsabilizar a otros, pues tendemos esta tendencia a no asumir las consecuencias de nuestros actos y a pensar que si algo malo sucede, pues es culpa y responsabilidad de los demás, pero yo todo lo hice bien, ¿no? A minimizar el problema, las personas que dicen, ah, el coronavirus no es real, ¿no? No pasa nada si seguimos saliendo y si seguimos haciendo nuestras actividades cotidianas, ¿no? A mí no me va a pasar, ¿no? Eh, es realmente minimizar el problema y pues negarlo ante la evidencia eminente que tenemos, pues, que esta es una realidad. Lo que les había comentado ha incrementado pues la violencia, sobre todo la intrafamiliar, ¿no? Esta tendencia también a hostigar o esparcir rumores, pues puede ser una forma de mostrarnos que la persona no está afrontando adecuadamente pues el estrés que le genera esta contingencia. El no responsabilizarse de sus actos, que bueno, está muy relacionado con lo que acabamos de comentar en cuanto a culpabilizar o responsabilizar a los otros por los errores o por las situaciones que no salgan de una manera pues adecuada o de la manera en que nosotros lo esperamos. Y evadir la situación, que también ya lo habíamos comentado con las consecuencias conductuales del estrés crónico. Bueno, en cuanto a estrategias específicas que nos pueden ser de utilidad para afrontar el estrés, bueno, el estrés, pues se recomienda la realización de un ejercicio físico durante 30 minutos diarios, de preferencia por las mañanas. Este es un periodo suficiente para mantenernos activos, saludables y para controlar el estrés. La administración del tiempo, la programación de actividades que ya habíamos comentado anteriormente, el yoga y la meditación, que son dos estrategias pues, maravillosas para controlar el estrés, además de que aumentan nuestra resistencia, nuestra fuerza física, nuestro equilibrio, mencionando específicamente el yoga, y bueno, pues la meditación es de verdad maravillosa, ¿no? Para ayudarnos a enfocarnos, a relajarnos y a mejorar nuestro estado de ánimo en general, ¿no? Nos da mucha estabilidad, pues paz mental, ¿no? Que quisiéramos gozar de ella permanentemente. Las técnicas de relajación que vamos a ver en el siguiente video, y ahora les voy a explicar teóricamente en qué consisten algunas de ellas. Tener una alimentación saludable, balanceada y una hidratación frecuente es también muy conveniente, tanto para mantenernos bien físicamente como para ayudarnos a enfrentar el estrés de una manera adecuada. Y bueno, pues realizar cualquier actividad que nos provoque buen humor, ¿no? Ver alguna serie, alguna película, algún stand-up que nos genere risa, el pasar, bueno, el realizar llamadas virtuales con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, cualquier cosa que nos haga reír, pues es favorable para ayudarnos a enfrentar el estrés de una manera adecuada. Una estrategia muy efectiva que nos puede ser de utilidad en este momento es preguntarnos qué me ha funcionado en el pasado para enfrentar estos niveles de estrés adecuadamente. Yo sé que estamos viviendo una situación sin precedentes, que no tenemos punto de comparación para saber cómo reaccionar ante una situación similar, porque pues nunca habíamos vivido algo igual, pero seguramente sí hemos vivido hasta situaciones más estresantes a nivel personal. Entonces, eh, reflexionar sobre qué es lo que me ha funcionado en el pasado, qué estrategias, qué es lo que he hecho, tanto a nivel cognitivo, es decir, cómo hemos percibido y cómo hemos interpretado esas situaciones, como a nivel conductual, que es cuáles han sido las acciones concretas que he llevado a cabo para afrontar adecuadamente esas situaciones difíciles en mi vida. Y bueno, pues aprovechar todos esos recursos, esas herramientas que ya
tenemos em, producto de estas situaciones difíciles para aplicarlas en esta situación. Lo que ya hemos comentado, manejar descansos frecuentes, omitir las noticias constantes, solo tener la información necesaria y suficiente que nos permita pues seguir cuidándonos y orientar nuestras acciones, tomar decisiones inmediatas y ya. ¿No? No ver los noticieros mañana, tarde y noche no es necesario y sí nos genera mucha mayor ansiedad y estrés. Lo que ya hemos comentado, evitar el consumo de alcohol y drogas, dedicar un tiempo diario a alguna actividad que disfruten, ¿no? Ya sea leer, tomar un curso virtual, hacer ejercicio, pasar un rato con la familia, jugar, eh, alguna actividad que podamos disfrutar. Restablecer y fortalecer la comunicación con personas significativas. Tenemos una excelente oportunidad para ello, para restablecer nuestros vínculos con gente que a lo mejor por nuestro ritmo cotidiano eh, habitual, pues no habíamos tenido esta oportunidad o habíamos descuidado estas relaciones, pues ahora podemos restablecer el contacto, aunque sea de manera virtual y a distancia con ellas. Buscar ayuda profesional, como ya lo habíamos comentado, si el estrés interfiere con nuestras actividades diarias por varios días seguidos. Y bueno, continuar los tratamientos previos en caso de que ya tengamos alguna enfermedad crónica o algún trastorno mental, pues sí, poner mucha atención a llevar una continuidad, a adherirnos al tratamiento adecuadamente, pues para evitar nuevos síntomas o complicaciones en estas enfermedades. Aquí los invito a reflexionar en qué es lo que habitualmente hacen para reducir el estrés y qué creen que deberían hacer para afrontarlo de una mejor manera. Bueno, y estas son también algunas recomendaciones que pueden serles de utilidad para afrontar adecuadamente el estrés. Estas son algunas prácticas de higiene del sueño que nos pueden ser de utilidad para que podamos iniciar el sueño, mantenerlo y amanecer pues descansados, ¿no? Que nos sintamos realmente que tuvimos un sueño reparador. Entonces, pues nos puede ser de utilidad tener horarios regulares. Yo sé que se ha prestado mucho esta situación pues para que nos desvelemos hasta la madrugada casi casi y nos despertemos tarde si es que no tenemos pues actividades laborales temprano o la escuela, los hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar restablecer estos horarios regulares de sueño puede ser de utilidad para mejorar la calidad del mismo. Evitar estimulantes, por ejemplo, el café, pocas horas antes de dormir, el cenar ligero, realizar el ejercicio, sí, recomendado media hora todos los días, pero de preferencia durante las mañanas. No hacer siestas durante el día. Usar la cama solamente para dormir, no para trabajar, ni para leer, ni para revisar el celular. Precisamente esta es la siguiente recomendación. Evitar dispositivos electrónicos 30 minutos antes de intentar conciliar el sueño. Y bueno, pues buscar que el ambiente sea el más cómodo eh, en nuestra habitación, que sea agradable y que favorezca el sueño. Ay. Ok, a ver, permítame. Ok. Estas son algunas de las técnicas de relajación que vamos a poner en práctica en el otro video que les voy a preparar. Y esta es la estrategia más sencilla y que podemos utilizar en cualquier momento sin mayor preparación, en el lugar y en el momento en que lo necesitemos
para relajarnos de una forma rápida y eficiente. Entonces, la respiración diafragmática, que es esta técnica que les digo, consiste en enfocarnos en la respiración y en que ésta sea correcta y profunda. Consiste en sostener el aire unos segundos, bueno, inhalar por la nariz, sostener el aire unos segundos y dejarlo salir solamente por la boca. Pero hay algo clave al practicar esta técnica. Vamos a poner la mano izquierda en el pecho, de preferencia que podamos percibir en nuestra frecuencia cardíaca, nuestro latido del corazón, y la otra mano la vamos a poner sobre el abdomen, la derecha. Entonces, al momento de inhalar, vamos a buscar que la inhalación sea profunda y vamos a llevar el aire hasta el fondo de los pulmones. ¿Cómo vamos a saber que está llegando hasta allá? Porque el abdomen se va a levantar, es decir, la mano derecha pues, se va a levantar del abdomen, se va a inflar el abdomen como si fuera un globo y entonces la mano de arriba, la mano izquierda, esta no debe moverse mientras tanto en la inhalación para indicarnos que la respiración está siendo realmente profunda y está llegando hasta los pulmones. Al momento de la exhalación, que puede ser por la nariz o por la boca, ya vamos a ver qué es más conveniente, va a bajar la mano que tenemos sobre el estómago y se va a desinflar el mismo. ¿Okay? Entonces, bueno, pues de preferencia se recomienda que esta técnica se practique en un ambiente sin ruido y con poca luz, de 5 a 10 minutos, repetir esta respiración profunda 2 o 3 veces al día durante unas semanas puede ser suficiente para que se vuelva un hábito, para que nos familiaricemos lo suficientemente con esta técnica y podamos llevar la práctica cuando lo necesitemos. Puede ser sentado, acostado o de pie. Y bueno, lo más importante es concentrarnos en la sensación de relajación que proporciona este ejercicio. Nos vamos a sentir inmediatamente mucho más tranquilos y relajados después de repetir durante algunos minutos esta respiración tan profunda. Otra técnica de relajación muy común es la relajación muscular progresiva, Jacobson, que consiste en tensar durante unos segundos y relajar de manera alternada diferentes grupos musculares. Se puede empezar desde los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, como sea preferible para cada uno de nosotros, o puede ser que tensemos todos los músculos del cuerpo al mismo tiempo, los mantengamos la tensión durante 5 segundos y los liberemos después, los relajemos después. Aquí se recomienda que se exhale por la boca al momento de relajar los músculos. Después de sostener la tensión durante 5 segundos, se recomienda que la respiración o la exhalación sea por la boca. Después, durante la tensión y demás, o entre un grupo muscular y otro, la respiración debe ser por la nariz, la inhalación y la exhalación. Lo recomendable es repetir 4 ciclos de tensión, relajación de cada uno de los grupos musculares y que vayamos disminuyendo gradualmente la fuerza que imprimimos al momento de tensar los músculos. Empezamos con el 100%, es decir, lo más fuerte que podamos tensar cada grupo muscular y en el siguiente ciclo el 75%, en el siguiente el 50% y por último hasta el 25% de la tensión de nuestros músculos. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente de la diferencia entre mantener tensos los músculos y la relajación que obtenemos después de sostener esta tensión durante 5 segundos. Otra estrategia que últimamente ha sido adecuadamente, bueno, muy efectiva en diversas alteraciones, por ejemplo, en trastornos de atención, en trastornos de alimentación también, y bueno, y que es muy efectiva en el control del estrés, es el mindfulness. El mindfulness consiste en
bueno, en una especie de meditación consciente de aceptación total, incondicional del momento presente. Es un estado de presencia mental en la que todo lo que sucede se ve sin dolor, sin miedo o sin sufrimiento, sin juzgarlo. Se considera también que es un ejercicio de atención plena o atención en el aquí y ahora, intencionalmente y sin voluntad crítica, es decir, sin juzgar lo que está sucediendo. Y se le considera como un proceso de desautomatización. Normalmente ya no estamos conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de nuestras emociones, ¿no? Entonces, a través de este ejercicio podemos recuperar esa conciencia, esa atención sobre nuestros procesos cognitivos y pues vivir la vida de una manera pues más auténtica, ¿no? No tan automatizada. Considera que el mindfulness es una combinación entre estos dos procesos de conciencia y de concentración. De conciencia, que es la capacidad de actuar intencionalmente, sin prejuicios, y la concentración, que es el esfuerzo de la mente para dirigir la atención a un objeto sin interferencias del pasado o del futuro. Es decir, vivir intensamente, plenamente el aquí y ahora, ¿no? Sin mezclar lo que ya vivimos o sin anticipar lo que puede suceder después, ¿no? Que no sabemos realmente si vaya a suceder. Y bueno, otra estrategia que les puedo sugerir para controlar el estrés de una forma efectiva, pues es la escritura emocional autorreflexiva. ¿En qué consiste? Pues en escribir sobre algún suceso crítico. Podemos escribir precisamente cómo hemos vivido esta pandemia, esta contingencia, lo que vivimos, lo que pensamos y lo que sentimos, pero es muy importante que lo hagamos en primera persona. Yo he experimentado, yo pienso, yo siento, yo he hecho, ¿no? Con 10 minutos diarios por 5 días, se ha visto que logra disminuirse hasta 50% las visitas al médico en otras circunstancias, en otras condiciones, pero sí puede ser una estrategia muy efectiva para ayudarnos a controlar el estrés y para el desahogo emocional que les comentaba en un principio. Y también podemos adaptarlo a esta situación en particular, escribiendo 3 cosas diarias por las que nos sentimos agradecidos. Em, Tendemos a enfocarnos en lo peor, ¿no? En lo que nos falta, en lo que no nos hace felices, pero dejamos a un lado lo que sí tenemos, probablemente en exceso, ¿no? Y que precisamente por eso a lo mejor no lo valoramos, no le damos eh, la importancia que pueda tener en nuestra vida. Entonces, podemos aprovechar este ejercicio de escritura emocional para escribir 3 cosas diarias por las que sentimos agradecidos y van a ver cómo la perspectiva de la situación también puede cambiar de manera radical. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la relajación, de la aplicación de estas técnicas en particular? ¿Cómo nos vamos a sentir después de practicarlas? Pues se ha visto que con la relajación aumenta la autoaceptación, nos reconocemos, nos queremos y nos aceptamos tal cual somos. Hay mayor armonía, se incrementa la sensación de salud y bienestar, hay una mayor comprensión de las situaciones en general que enfrentamos, eh, sobre todo de las estresantes. Aumenta la autoeficacia es la capacidad de reconocer que somos capaces de realizar las cosas de una manera adecuada. Nos sentimos que sí podemos realizar las cosas, ¿no? Que sí podemos con estas situaciones. Y bueno, se incrementan los estados positivos en general. Algunos de los signos físicos que podemos experimentar para verificar que estamos logrando una relajación adecuada, pues es que disminuye el ritmo de la respiración, se hace más lenta, nuestra postura es relajada, descansada, eh, ligera en general. La actividad muscular es escasa, disminuye la tensión muscular y pues se ven los músculos más flojitos, más suaves, más descansados. Y también disminuye la actividad autonómica en general. ¿A qué se refiere esto? Pues a la frecuencia cardíaca, a la sudoración, la temperatura de la piel aumenta,
la tensión muscular, ¿no? Son los reflejos de la actividad autonómica. Y bueno, finalmente quiero compartirles algunos recursos que pueden aprovechar durante esta contingencia en caso de que detecten que hay varios síntomas o de las consecuencias que mencionamos, físicas, psicológicas, que están presentes en su vida durante la mayor parte del día y por varios días. Entonces, pues es recomendable que busquen atención profesional especializada y pueden recurrir a la Línea de la Vida o el Centro de Integración Juvenil, que están especializados los dos en adicciones, al programa de atención psicológica a distancia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Si están en algún estado fronterizo de México con Estados Unidos, pues vienen los teléfonos en los que pueden dirigirse desde ahí, o desde las ventanillas de salud de los eh, consulados mexicanos en los Estados Unidos, también viene el número. El último es para recibir información sobre el diagnóstico o sospecha de padecer coronavirus, que seguramente ya pues todos lo tenemos cerca, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria del Gobierno de México. Y la primera referencia que les incluyo en esta diapositiva, el primer recurso, es de un instrumento, del instrumento oficial, realizado precisamente en la Facultad de Psicología de la UNAM, para la detección de riesgos de salud mental ante el COVID-19. Entonces, es un instrumento súper completo que les dan sugerencias, pues tanto de higiene de sueño, de técnicas de relajación, algunas recomendaciones también muy precisas que les pueden ser de utilidad. Y bueno, se abarcan pues todas estas consecuencias que pudimos mencionar en la presentación, se incluyen en este instrumento a manera de diagnóstico para permitirnos una detección oportuna y que busquemos la manera de controlar o de resolver o de canalizar, si es necesario, la búsqueda de un profesional de la salud mental si detectamos que hay un mayor riesgo o que estamos presentando síntomas de alarma. Bueno, pues con esto me despido. Espero que hayan encontrado estas estrategias, algunas de estas estrategias que les sea de utilidad. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video para poner en práctica algunas de estas estrategias que pudimos revisar durante la presentación. Que estén muy bien.